el nuevo Renault Megane y es un coche 100% eléctrico, como no podía ser de otra forma en el año 2022. Aunque durante algún tiempo va a coexistir y se va a seguir vendiendo junto con el Renault Megane que todos conocemos de toda la vida y que, por cierto, más allá del nombre, nada tiene que ver con este modelo. Este coche entra de lleno a competir en uno de los segmentos más competidos, valga la redundancia, de todos los coches 100% eléctricos, el de los compactos de segmento C. Y yo creo que el principal rival de este coche, como no podía ser de otra forma, es el Volkswagen ID.3. Así que me ha parecido una idea interesante comparar en este vídeo ambos modelos, tanto este francés como el modelo alemán. Además, también vamos a hacer una prueba de consumo, tanto urbano como interurbano, de este Megane E-Tech, para comprobar si son reales esos 450 kilómetros de autonomía que declara este coche con la batería de mayor capacidad, la de 60 kWh. Le damos las gracias a Renault Grupo Marcos, concesionario oficial Renault en Murcia, por dejarnos probar el coche. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Renault Megane E-Tech Electric. Este Megane E-Tech prácticamente calca las medidas del ID.3. Es apenas un poco más bajo, por lo que es mejor aerodinámicamente, y un poco más estrecho. En concreto, este coche mide 4,2 metros de largo, 1,76 de ancho y 1,50 de alto. Y si nos vamos por el lateral, fijaos que, al igual que en otros muchos coches eléctricos, tenemos los ejes situados en los extremos de la carrocería, por lo que la distancia entre ejes es muy buena, 2,68 metros en concreto, para un coche que, como os digo, apenas mide 4,2 metros. Esto hace que el espacio interior sea muy bueno, como ahora vamos a ver. Esta unidad cuenta con el acabado Iconic, el más equipado de todos los disponibles en el mercado español, y que podéis distinguir fácilmente porque viene con esta franja dorada en la parte delantera, hay otra franja dorada exactamente igual en la parte trasera. Bueno, pues esta franja, como os digo, solo la incluye el acabado Iconic. Con este acabado obtenemos, por ejemplo, el control de crucero adaptativo con el asistente de mantenimiento de carril en autovía. Fijaos qué diseño más espectacular tiene este coche. Si lo abrimos, fijaos en estas luces diurnas en forma de Z, son preciosas. Este coche estéticamente está muy trabajado. Aquí en el lateral, en la parte derecha, tenemos la boca de recarga eléctrica y vais a ver también en el lateral que tenemos las manetas enrasadas con la carrocería. Fijaos que si abrimos el coche se despliega esta maneta y la de la puerta trasera está aquí, escondida en el pilar C. Bueno, con este acabado también tenemos cristales traseros tintados, acceso y arranque sin llave, evidentemente. Y ahora nos vamos a ir a la parte trasera. Bueno, fijaos que tenemos un poco de caída del techo para dar un cierto aspecto de coupé a este coche, que termina en esta parte trasera, como veis, tan deportiva. Por cierto, con este acabado se incluyen estas espectaculares llantas de 20 pulgadas, las más grandes jamás montadas en un Megane. Y ahora, como os digo, en la parte trasera tenemos también esta línea dorada del acabado Iconic y también es muy llamativa esta tira LED que une a ambos faros traseros y que, como os digo, es muy llamativa. Por cierto, al tener esta caída del techo, lo que tenemos es una luneta trasera muy pequeña para dar un aspecto más deportivo al coche, pero sí que es cierto que la visibilidad trasera se ve considerablemente reducida al tener esta luneta de dimensiones, bueno, bastante reducidas, como podéis ver. Y ahora os voy a comentar el truco estético que tiene este Megane E-Tech y que tienen otros muchos coches que actualmente están saliendo al mercado para hacer que este coche parezca un SUV o un crossover. Pero ojo, porque no lo es. Este coche es un compacto de segmento C en toda regla. El truco estético es que tenemos una línea de cintura muy alta que, junto con la caída del techo y esta superficie acristalada tan pequeña, dan la apariencia de que tenemos, como os digo, un SUV. A esto también contribuyen las llantas de 20 pulgadas y esta parte baja de las puertas pintada en negro y no en el color de la carrocería. Todos estos trucos estéticos hacen pensar que tenemos, como os digo, un SUV, pero ojo, porque tenemos 13,5 centímetros de altura libre al suelo, la misma que podríamos encontrar en cualquier compacto de segmento C. Por lo tanto, como os digo, este Megane E-Tech es un compacto y no un SUV o un crossover. Pero quizá la mayor sorpresa a la hora de comparar este Megane E-Tech y el Volkswagen ID.3 me la he llevado en el interior, tanto en la calidad y ajuste de los materiales como
en el sistema de infoentretenimiento y en su tecnología, porque este coche está claramente por encima del modelo alemán. Bueno, vamos a empezar por la calidad y ajuste de los materiales. En la puerta, fijaos que tenemos aquí plástico duro y en la parte baja tenemos cuero sintético, incluso aquí donde apoyamos el codo a la hora de conducir tenemos también plástico sintético. Pero es que si nos vamos a este hueco que tenemos aquí para dejar, por ejemplo, botellas, fijaos que está forrado en terciopelo. Esto no lo vamos a encontrar en el modelo alemán. Incluso aquí en la consola central, en la parte baja, también lo tenemos forrado de terciopelo. Como os digo, este coche está muy bien terminado. Por ejemplo, aquí en la parte alta del salpicadero también tenemos plástico duro, pero por ejemplo tenemos este bordado que simula que tuviéramos cuero, toda esta parte del salpicadero forrada en cuero, aunque como os digo es plástico duro. Tenemos también esta inserción de aluminio. El interior de este coche es mucho más luminoso, mucho más llamativo, está, como os digo, mucho mejor terminado que el del modelo alemán. Y ahora vamos con la parte tecnológica. Pero sobre todo lo que más llama la atención en el interior de este Megane E-Tech es el cuadro de instrumentos y la pantalla del sistema de infoentretenimiento. Bueno, el cuadro de instrumentos, independientemente del acabado, es de serie de 12,3 pulgadas. Si no recuerdo mal, el del ID.3 es de 5 pulgadas, es muy pequeño y apenas podemos ver información, mientras que este, como os digo, es muy bueno. Podemos configurarlo completamente a nuestro gusto con este botón View que tenemos en la mano derecha del volante. Fijaos que podemos cambiar entre varias vistas. Por ejemplo, aquí tenemos el sistema de navegación. Fijaos qué buena resolución tiene este cuadro de instrumentos. La pantalla central en este acabado Iconic y en el acabado inferior es esta, la de 12 pulgadas. Después, en el acabado de acceso tenemos una de 9,3 pulgadas que no viene en posición vertical sino en horizontal. Pero esta, como os digo, es muy buena, de 12 pulgadas, y sobre todo lo que más me gusta es que Renault ha desarrollado en conjunto con Google el sistema operativo de esta pantalla, que no es otro que el de Android. Es decir, antes de comprar este coche ya estáis familiarizados con su sistema multimedia, porque como os digo es el de Android, el que cualquiera de nosotros podemos llevar en nuestro teléfono. Y por ejemplo, si nos vamos a los mapas, bueno, ¿a qué os suenan? Pues sí, porque son los de Google. Evidentemente esta pantalla es compatible con Android Auto y ojo porque también es compatible con Apple CarPlay, aunque el sistema operativo sea de Android. Además, todo de forma inalámbrica. Como os digo, es una pantalla que funciona a las mil maravillas. Ahora mismo os diría que es de las mejores que me he encontrado en cualquier coche, incluso de marcas generalistas. Funciona a las mil maravillas. Y otra cosa que me ha gustado también mucho es que, aunque la pantalla evidentemente, como podéis ver, es táctil, pero ha sacado Renault los mandos de la climatización aquí abajo. Fijaos que son físicos y, como os digo, para utilizar la climatización tenemos mandos físicos. Muy bien por Renault en este aspecto. Una ventaja muy importante de tener Android aquí en esta pantalla es que, por ejemplo, podemos abrir nuestra cuenta de Google y directamente ya tenemos aquí todos nuestros datos sin necesidad ni siquiera de conectar el teléfono. Bueno, continuamos con el volante. Fijaos que es de muy buena calidad, no es redondo, está achatado por la parte superior y por la parte inferior y tiene un diámetro bastante grande porque evidentemente hay que ver a través de él el cuadro de instrumentos tan grande. Y fijaos que tenemos aquí este botón Multisense, que es de serie en este acabado Iconic y también en el acabado inferior, y sirve para cambiar los diferentes modos de conducción. Fijaos que tenemos modo Eco, modo Sport, modo Perso y modo Confort. Bueno, más detalles del interior. Fijaos que tenemos aquí esta bandeja de carga inalámbrica para el móvil, y otra cosa que me ha llamado también mucho la atención. Fijaos que tenemos un espacio muy grande para dejar aquí objetos, incluso tenemos estas piezas de plástico para poder así organizar la carga. En definitiva, un interior muy bien resuelto, el de este Megane, y que probablemente sea el interior mejor resuelto de la marca francesa en todos sus coches en la actualidad. El precio del Megane E-Tech parte, según el configurador web de Renault, de los 36.600 euros con el acabado de acceso que se llama Equilibre. No sé si lo he dicho bien, pero es que yo siempre he sido más de inglés que de francés. Bueno, con ese acabado, con el motor de acceso de 131 caballos y con la batería de menor capacidad. Si nos vamos a esta unidad, con el acabado más equipado, el Iconic, el motor más potente de 218 caballos y la batería de mayor capacidad, el precio asciende a los 49.700 euros. Y ahora vamos a compararlo, el precio de este coche, con el del ID.3, que tiene un problema bastante grande, y es que en el mercado español no está a la venta la versión de acceso de 150 caballos, por lo que nos tenemos que ir
al ID3 con el motor de 204 caballos y la batería de 58 kWh de capacidad, que es equiparable a esta de 60 kWh. Bueno, el precio del ID3 parte, según el configurador web de Volkswagen, de los 43.700 euros, mucho más caro que el precio de partida de este coche. Pero si lo comparamos el precio del ID3 con el del Megane, con la batería de mayor capacidad, el motor más potente y un acabado más básico que este Iconic, que es el más equipado, este coche es ligeramente inferior en cuanto a precio al modelo alemán. Por lo tanto, este coche, tanto en precio de acceso como en precio si equiparamos versiones y potencia, este coche sale ganando con respecto al ID3. Plazas traseras de este Megane E-Tech. Bueno, como os he dicho antes en el vídeo, al tener los ejes colocados en los extremos de la carrocería es impresionante que para un coche de tan solo 4,2 metros de longitud tengamos tanto espacio para las rodillas. Sí que es cierto que los pies no los puedo meter debajo del asiento, pero también es cierto que tengo el asiento regulado en la posición más baja. Y fijaos que en cuanto a anchura, en la plaza central tenemos una plaza más estrecha y aquí una persona adulta evidentemente no podría ir porque en un coche de estas medidas es muy difícil que quepan 3 personas adultas. Tenemos doble salida de aire, doble entrada de USB y otro aspecto que os quiero comentar. Estas plazas traseras de este Megane E-Tech son, digamos, menos polivalentes que las de su hermano de gama, el Renault Captur, que como sabéis tiene una banqueta trasera deslizable y es mucho más polivalente. Este coche no está enfocado tanto a la polivalencia, pero ojo, porque el espacio en las plazas traseras sí que es muy bueno. El maletero de este coche, fijaos que se abre pulsando este botoncito que tenemos aquí, aunque el portón no es eléctrico. Bueno, como os digo, este maletero cuenta con 440 litros de capacidad por los 385 del ID3. Otro apartado en el que sale ganando este coche. Fijaos que lo que tenemos es una boca de carga muy grande, como suele ser habitual en cualquier compacto, pero fijaos que el fondo es bastante profundo, por lo tanto nos va a costar cargar objetos que sean muy pesados, y tenemos además este doble fondo muy práctico para guardar el cable de carga. Este doble fondo junto con todo el resto del maletero es lo que suma estos 440 litros de capacidad. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este Renault Megane E-Tech y vamos a empezar la prueba de conducción por la prueba de autonomía y consumo de este Megane. Bueno, vamos a detener un momento el coche y os voy a enfocar al cuadro de instrumentos para que veáis que hemos empezado la prueba con el 100% de carga. Ahora mismo ya vamos por el 77% y nos dice el ordenador de a bordo que nos quedan 323 kilómetros, por lo que con el 100% se aproximaría mucho a los 450 kilómetros que homologa este Megane E-Tech. Y ahora os voy a enfocar a la pantalla principal del sistema de infoentretenimiento para que veáis que estamos ahora ya una media hora circulando por un entorno urbano. He puesto este contador a cero. Fijaos que llevamos 12,5 kilómetros a una velocidad media de 17,8 kilómetros por hora, una velocidad típica de un entorno urbano. Y el consumo medio que estamos obteniendo es de 25,7 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Un consumo realmente elevado porque este coche homologa 16,1 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Probablemente esto sea debido a que, como podéis ver, estamos a 38 grados, una temperatura muy elevada, y como sabéis, los coches 100% eléctricos son muy sensibles a las temperaturas extremas. Yo quizá me esperaba un consumo urbano un poco inferior y yo creo que se podría obtener si quizá la temperatura exterior no fuera tan elevada. Pero bueno, para contrastar esto, porque con este consumo medio no vamos a poder hacer estos 450 kilómetros que tiene homologados este coche, nos vamos a ir ahora a autovía a un ritmo más elevado y a comprobar si a velocidades de 120 kilómetros por hora con control de crucero este coche puede tener un consumo un poco más contenido. Bueno, ya estamos en un tramo de autovía y hemos hecho 4 tramos de 25 kilómetros, unos con un poco más de pendiente favorable, otros con un poco más de pendiente desfavorable, pero este es el tramo más llano y por lo tanto yo creo que es el más real a la hora de mirar el consumo de este Megane E-Tech. Bueno, quiero que veáis que, como podéis ver, vamos a 120 kilómetros por hora con control de crucero y, sorprendentemente, porque esta es la primera vez que me pasa en un coche 100% eléctrico, este Megane E-Tech está teniendo un consumo mejor en autovía que en conducción urbana. Fijaos que en ese tramo de 25 kilómetros
Fijaos que la velocidad media es de 99, 100 km por hora, una velocidad mucho más elevada que la que teníamos antes en conducción urbana. Fijaos que el consumo medio es de 22,2, 21,9 kWh a los 100 km. Un consumo 3-4 kWh inferior al que hemos obtenido en conducción urbana. Aún así, con este consumo medio no vamos a poder conseguir esos 450 kilómetros de autonomía que tiene homologada este Megane E-Tech. Vamos a poder estar en el entorno de los 360-370 kilómetros, que está muy bien para una batería de 60 kWh de capacidad, pero como os digo, la autonomía es inferior a la que declara Renault para este Megane E-Tech. Una vez que hemos comprobado tanto la autonomía como el consumo de este Megane E-Tech, es hora de hablar de su dinámica de conducción. Y vamos a empezar hablando por su disposición mecánica, porque es completamente distinta a la del Volkswagen ID.3. Este coche tiene el motor colocado en el eje delantero, un motor transversal y por lo tanto es de tracción delantera. Mientras que el Volkswagen ID.3 tiene el motor colocado en el eje trasero y por lo tanto es de tracción trasera. Y esto tiene diferencias importantes a la hora de conducir. Cuando estamos conduciendo este coche por un tramo de curvas, a la salida de una curva, si nos empleamos a fondo con el acelerador, en el modo Sport de la conducción, notamos ciertas pérdidas de tracción en el eje delantero, y es que enviar 218 caballos directos al eje delantero, bueno, a veces puede provocar este tipo de pérdidas de motricidad. Esto no significa ni mucho menos que este coche sea un coche difícil de conducir, no, es un coche muy seguro y muy cómodo de conducir, pero sí que es cierto que la propia marca francesa ha reconocido estas pérdidas de motricidad y en realidad no tienen una solución muy difícil. Este coche monta unos neumáticos Goodyear que, aunque tengan una llanta muy grande de 20 pulgadas, pero la sección es muy estrecha. Estos neumáticos son de medida 2.15/45 y llanta 20. Si tuviéramos un neumático de una medida un poco más ancha o de un compuesto un poco más deportivo, y no estos Goodyear que, como os digo, están enfocados a la eficiencia, probablemente se compensarían y no tendríamos esas pérdidas de motricidad que sí que notamos con estos neumáticos de más baja resistencia a la rodadura. Este Megane E-Tech está disponible en el mercado español con dos motorizaciones, una de acceso de 131 caballos y esta de 218 caballos. Os tengo que decir que con esta motorización, por supuesto que no vais a necesitar más potencia. Tenemos en concreto 300 Nm de par motor disponibles como en cualquier coche eléctrico desde 0 revoluciones. Así que desde el momento en el que insinuamos que el pie roza el acelerador, este coche sale disparado. Tenemos potencia disponible en todo el rango de revoluciones, como os digo, como es típico en cualquier coche eléctrico. La aceleración de 0 a 100 de este coche es de 7,4 segundos y la velocidad máxima en esta versión de 218 caballos es de 160 km por hora, limitada. En la versión de 131 caballos la velocidad máxima está limitada a 150 km por hora. Y ahora, como es habitual en el canal, vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este Megane E-Tech. En este Megane E-Tech, como en cualquier otro coche 100% eléctrico, tenemos todo el par motor disponible, en este caso los 300 Nm de par que desarrolla este motor de 218 caballos desde las 0 revoluciones, es decir, desde que acariciamos el pedal del acelerador. Por eso quizá me sorprende que para el nivel de potencia de este coche, 218 caballos, una aceleración de 0 a 100 en 7,4 segundos, vamos a decir que es buena, es rápida, pero no es brillante. Hay coches con motor de combustión con ese nivel de potencia que tienen una aceleración de 0 a 100 más rápida, pero bueno, no obstante, como os digo, esto es un coche suficientemente rápido, así que nada, vamos a seleccionar el modo Sport de la conducción para así obtener las máximas prestaciones de este motor. Pisamos freno y acelerador a fondo y a ver si conseguimos igualar esos 7,4 segundos si no perdemos mucha tracción a la hora de acelerar. Este coche está disponible en el mercado español con dos baterías, una de 40 kWh de capacidad y la de este coche de pruebas de 60 kWh de capacidad. Lo que me ha llamado la atención es que con la batería de menor capacidad es opcional la recarga en corriente continua. Viene de serie con recarga en corriente alterna, pero si queremos recargarla en corriente continua a una potencia máxima de 85 kW habrá que pagarlo como extra. En cambio, con esta batería de 60 kWh de capacidad es de serie la recarga en corriente alterna y la recarga en corriente continua, pero
deberemos pagar como extra que la recarga en corriente alterna sea a una potencia de 22 kilovatios. De serie, la recarga es a 7,4 kilovatios. Por cierto, la potencia máxima de recarga en corriente continua de esta batería es de 130 kilovatios, que por cierto está muy bien y es mejor que la del Volkswagen ID.3. Hay otra diferencia importante entre este coche y el Volkswagen ID.3 que os la quiero recalcar. Y es que este coche cuenta con niveles de retención, algo de lo que adolece, de lo que carece el Volkswagen ID.3. Fijaos que con estas levas que tenemos detrás del volante podemos seleccionar hasta 4 niveles de retención, y cuanto más alto sea el nivel de retención, más va a retener la marcha de este coche cada vez que levantamos el pie del acelerador. Con esta característica, cuando estamos conduciendo por un entorno urbano, prácticamente vamos a poder conducir el coche con un solo pedal, levantando el pie del acelerador con la suficiente antelación cuando estamos llegando a un semáforo o cuando se ha parado el coche de delante. Como os digo, prácticamente no vamos a tener que utilizar el pedal del freno, y esto es algo muy importante y que yo siempre os recalco cuando pruebo un coche 100% eléctrico, que debe llevarlo, y este Renault Megane E-Tech lo incorpora. Por último, antes de terminar la prueba de conducción y pasar a las conclusiones, os quiero comentar que el comportamiento general de este coche es el de un coche cómodo. La suspensión es bastante blanda, por ejemplo, cuando estamos tomando curvas con decisión el coche balancea un poco, cuando frenamos fuerte el coche cabecea, es decir, la puesta a punto de este coche es la de un coche cómodo. Y esto contrasta con la puesta a punto de la dirección porque es bastante directa. Fijaos que la desmultiplicación de la dirección es de 12:1. Una desmultiplicación más típica de coches deportivos que de coches urbanos. Como os digo, me llama bastante la atención. Por otro lado, que la dirección sea más directa de lo habitual es algo que a mí me gusta mucho, porque con menos grados del volante vamos a poder decirle al coche hacia dónde queremos ir y el coche se va a inscribir sin ningún tipo de problemas en cualquier curva. Bueno amigos, vamos con las conclusiones de este vídeo. ¿En qué aspectos gana este Megane E-Tech y en qué aspectos gana el ID.3? Bueno, en dinámica de conducción gana por poco el ID.3 porque es un coche de tracción trasera, mientras que este Megane es de tracción delantera, y como ya os he comentado en la prueba de conducción, cuando estamos conduciendo al límite, este coche tiene ciertas pérdidas de motricidad que no tiene el ID.3 por ser de tracción trasera. Pero ojo, esto cuando estamos conduciendo al límite, en una conducción diaria y normal como la que vais a practicar todos vosotros conduciendo este coche, este Megane es igual o más cómodo que el ID.3. Hasta aquí, donde gana el ID.3. En el resto de apartados gana claramente este Megane E-Tech. En calidad y ajuste de materiales gana este coche. En el sistema de infoentretenimiento gana, y además por mucho, este Megane E-Tech. Y otro aspecto muy a tener en cuenta en un coche 100% eléctrico: la potencia máxima de recarga en corriente continua de este coche es de 130 kilovatios, mientras que en el modelo alemán es de 100 kilovatios. También sale ganando en ese aspecto el Megane E-Tech. Y por último, un aspecto subjetivo que no podemos encuadrarlo en que gana este coche o en que gana el modelo alemán, pero bajo mi punto de vista, cuando veáis este coche por primera vez en directo me vais a dar la razón. Estéticamente es mucho más llamativo, mucho más imponente, mucho más deportivo que el ID.3. Como os digo, esto es algo subjetivo, pero este coche estéticamente a mí me ha enamorado desde que lo he visto por primera vez. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. ¿Tenéis algún coche interesante y queréis que lo probemos en el canal? Os podéis poner en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram. Y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle a like y a seguir el canal, para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.